Espíritu Santo. Recuerden que leímos Santiago 1 el miércoles. Pues vamos a leer Santiago 2, pero lo vamos a leer del 14 nada más en adelante. Y en otro momento vamos a leer del 1 al 13. Pero quiero en el Señor leer este 14. Este tema básicamente el Señor lo que nos enseña es que un cristiano, si enteramente es cristiano, debe de tener, además de tener fe, debe de verse la obra del Señor en su vida. Porque si usted está en las cosas del Señor y en su vida no hay ninguna obra, es como dice, como címbalo que resuena. Y me podrá decir, porque la palabra nos dice, la gente no se salva por las obras. Estoy muy claro en cuanto a eso. Pero el cristiano, si es una nueva criatura, entonces dejó todas las cosas viejas y empieza a hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor dice en su palabra que en su momento le va a decir, me vistes de hambre y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me vestiste. ¿Y por qué el Señor remarca eso? Es porque Él mora en cada uno de nosotros. Porque dice, cuando se lo negaste a uno de esos pequeños, a mí me lo negaste. Amén. Entonces quiero que entendamos que el fruto de la persona, el cristiano es una nueva persona, se debe ir viendo, pues tiene que tener la fe y también debe de ir acompañada también de las obras. Pero vamos a leerlo, miren. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Miren, si alguno dice que tiene fe, o sea que está Cristo en su vida, que tiene amor, pero cuando mira al prójimo en un problema, lo ve como nada. Entonces significa que es algo, es falto, porque ahí lo vamos a mencionar, ahí lo vamos a ver más adelante, pero es que es falto. Repito, ¿de qué aprovecha? Dicen, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces debe de ir acompañada, eso es lo que nos da a entender. Y si un hermano dice, hermano, a una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento del día, ahí da a entender el alimento, ¿va? Por ejemplo, llega donde nosotros, dice que tiene hambre. Tiene hambre, yo le garantizo que sin comer no se va a ir, va a comer. Aunque sea frijolito. Correcto, entonces, pero va a comer, entonces. Pero yo que le diga, me dice que tiene hambre, no, qué bueno, pues hay que le aproveche, que el Señor la guarde, que le vaya bien. Yo lo estaría mandando sin nada. Entonces el Señor nos demanda a nosotros que debemos, y eso lo vamos a entender más abajo. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, o sea, no le diste el alimento, digámoslo físicamente, el alimento que perece, y tampoco ni mucho menos le di el alimento que es más importante, que es la palabra. Entonces yo sería como un símbolo que resuena sin fe, sin amor. Miren, repito, y alguno de vosotros les dice, id en paz, dice, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? De nada. Ni a la que se va, ni al que se queda. ¿Estamos entendiendo? Ni al que se queda. O sea, ¿por qué? Porque no estaríamos aplicando la palabra ni en la persona ni en nuestra vida. Porque dice, ¿cómo es que si Jesús está en nuestra vida, si tenemos amor, ¿por qué? Yo me he fijado, yo que se me perdone porque lo manifiesto. Pero yo, por ejemplo, cuando yo vengo en el carro de un lado a otro, yo miro a alguien que viene caminando y me pide jalón, yo le, ¿cómo se llama? Yo lo subo. Y si lo miro, por decir, en el día, y si lo miro en la noche, cuando yo vengo por decir de Mela, y lo miro que viene de La Paz para acá, no tengo necesidad que me diga que va para Lejamaní. Ya sé que va para Lejamaní y que va a pie y que no pide el jalón porque sabe él que no lo van a llevar. Pero yo sé que si viene para esta zona, yo paro y lo subo. Hay gente que puede decir, es que ahora es peligroso. Si el Señor está en nuestra vida, Él nos va a guardar. Amén.
de cualquier situación que sea, y no nos va a pasar nada. Eso es lo que nos demuestra la palabra, ¿va? Pues podemos ver, Daniel estuvo siempre haciendo la voluntad del Señor. Y pues me puede decir, sí, pero le echaron al pozo de los leones. Sí, pero le pasó algo. No le pasó nada. Ah, que los metieron al horno de fuego. ¿Les pasó algo? No les pasó nada. ¿Pero por qué? Porque la mano del Señor estaba en sus vidas. Entonces no debemos de estar. Se debe de ver la obra. Así también la fe, dice, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Debe de haber un fruto. No es posible que solo nazca por decir como que usted siembre una mata de maíz. Debe de haber, va a dar. Entonces debe de ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Si solo vamos a estar pensando que tenemos fe y no dar fruto, y le puedo decir algo, el Señor nos demanda clarito a nosotros cuando nos dice, darle a los que no son de la fe. Pero dice, pero primeramente a los de la fe. No es que dice, bueno, darle a los de la fe, por los demás no te la calenté. No. En ningún momento nos podemos excusar. No. Primeramente dice a los de la fe. Pero también cuando alguien clama, aunque no sea de la fe, debe recibir. Y nos enseña a través de la palabra, a través de la mujer serefonéfana, parece que es algo así, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Que aunque nos demuestra la palabra que la palabra no era para ellos, porque nos dice la palabra, Jesús le dijo que no podía darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero podemos ver que esa mujer estuvo clamando. Yo diría que clamó más que de repente que a veces de los que son hijos. Clamó. Y como estuvo clamando estaba esa certeza, aunque los discípulos decían, Señor, cállala, ya deja que se corra, que se vaya. Ella no dejó de clamar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no dejó de clamar? El Señor le hizo su milagro. Amén. O sea que aunque no son hijos y piden, por eso el Señor es muy claro, dice que el sol es para buenos y malos. La lluvia para buenos y malos. Lo mismo podemos ver el aire y lo mismo para los que piden. Si están constantemente pidiendo al Señor, aunque no sean hijos, lo reciben. Porque ella recibió su milagro. Así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si usted no tiene obras, es muerto. Si yo no tengo obras, estoy muerto también. Pero alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces hay gente que cree que entonces ya no debe tener fe, sino lo único que debe estar haciendo son obras. No. Deben de ir acompañados. Miren. Perdón. Yo tengo obras. Muéstrame tú dice, tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré, dice, mi fe por mis obras. Deben de ir acompañada ambas cosas. Entonces no puede ir una cosa si no está también acompañada la otra. Entonces alguien no se va a salvar solo, porque imagínense si fuera salve alguien solo por las obras y tiene mucho dinero y tiene amor, llamémoslo de esa manera, aunque no tuviera el Señor, con las obras nos dejaría botados. Pero estamos claros. Entonces es necesario saber que también hay personas que aunque puedan tener dinero, pero no tienen fe, entonces no van a dar frutos, no van a haber frutos. 19. Tú crees, dice, que mi Padre es uno, bien haces. También los demonios creen, miren, y dice, miren, y tiemblan. A ver si me alcanzaba el otro micrófono, creo que está fallando. Y tiemblan. Entonces debemos de entender que es necesario tener ambas cosas, no solo una, sino ambas cosas. Tú crees, dice, que Dios es uno, bien haces, o sea, en creer, de entender. También los demonios creen, dice, y tiemblan. Entonces, nosotros no temblamos. ¿Y por qué digo no temblamos? Porque cuando hacíamos las cosas, lo hacíamos en desobediencia. Si enteramente hubiésemos tenido, o el pueblo en general, hubiese tenido temor, pues no hubieran pecado. Pero tienen que decir que no tenían
temor, porque no está el amor de Jesús en su vida. Más quiere, dice, saber hombre, vano. ¿Qué significa vano? Vacío. Algo que no tiene peso, algo vacío. Si ustedes recuerdan, en Daniel está en donde el hijo, yo digo que es el hijo, pero hay quienes dicen que es el nieto del rey Nabucodonosor, le dijo en la escritura, fuiste encontrado falto o falso o vano, es lo que da a entender. Entonces el Señor lo demandó y ese mismo día ese varón murió, dice la escritura, quiero que sepamos. Más quiere saber, hombre, dice vano, hombre vano, dice que la fe sin obras es muerta. Debe de verse una cosa acompañada de la otra. Una persona, vamos a recordar, no lo vamos a poner en el Juan 15 del 4 en adelante, donde dice el Señor que nosotros debemos de dar fruto, y si damos fruto dice que el Señor lo va a limpiar más, y el que no lleva fruto pues es sacado y echado al fuego. Entonces, ¿qué significa? Que debe de haber fruto. Si quieren, mejor pónganmelo. Juan 15 del 4 en adelante, creo que por ahí está. Juan 15, 4. Entonces, para que miremos que es necesario, y es necesario eso, y no solo eso, que nosotros solos no damos fruto. Nosotros si damos frutos es por el mismo Jesús. Miren, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano, miren, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué significa? Nosotros no podemos dar fruto por sí mismos. Y si de alguna manera estamos dando un fruto es porque el Señor está reflejándose en nuestra vida. Amén. Miren lo que nos dice. Si no puede permanecer en la vid, o sea, si nosotros no permanecemos en Él, no va a haber fruto. Así tampoco vosotros. Ya arriba habla de pámpano, es un ejemplo, pero luego está explicando que habla de usted y de mí. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O muchas obras, pues lo que da a entender, muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto de nosotros se va a dar, volvamos a ver. Se va a dar o se miraría él estando en nuestras vidas. Porque de lo contrario no se va a ver ningún fruto. ¿Estamos entendiendo? Ahí estamos, ¿verdad? No estábamos más como por el... Sí. Mas quiere saber, dice hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Sin fruto. Vamos, obras o frutos. Quiero que entendamos. No fue justificado, dice, por la obra. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció, dice, a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, no lo justificó, no lo justificaba eso. Porque él fuera a hacer eso, no lo justificaba. No ve, dice que la fe actúa juntamente, por eso vamos a decir que va a la par con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras. O sea, ¿cómo se va? Quiero que entendamos, la fe no es la que se va a perfeccionar, sino nosotros, o en nosotros esa fe. Si hay fe en nosotros, pero debe de verse también los frutos o las obras, como dice ahí. Y que la fe, dice, se perfeccionó, dice, por las obras. Quiero que entendamos que la fe es perfecta, el Espíritu Santo es perfecto, y lo que va perfeccionando es a nosotros. Nosotros somos santos, pero vamos siendo santificados. No es que ya estamos, porque la palabra no manifiesta. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, estamos claros. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham, dice, creyó al Padre y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahí dice amigo de Dios, pero sabemos que somos hijos, ¿verdad? Creyó. Entonces, ¿qué debemos de? Creer en el Padre. Y entonces, si nosotros creemos, Él nos va a dar esa fe. Yo les digo, pero diría pero ¿cómo que nos va a dar esa fe? Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha sanado o salvado. Pero quiero que entendamos una cosa, esa fe no es que ella se la ganó ahí sola, quiero que entendamos, no, el Señor se la puso.
Porque si esa fe hubiese sido de ella, entonces lo hubiera buscado de antemano y esto más hubiera quedado con dinero. Pero dice que ella gastó cuanto tenía. Y hasta que fue a Jesús, Jesús le puso el sentir de que ella fuera e hiciera lo que hizo, le puso la fe y dice, tu fe te ha salvado o sanado, porque sabemos que lo que hay es una salvación. Eso es lo que el Señor da. Vosotros veis, dice pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por la fe. Entonces debemos de saber, Jesús dio, por ejemplo, lo que podemos ver, Jesús dio salvación. Jesús dio también alimentos, si podemos ver, ¿verdad? Entonces, Jesús también en aquellos entonces dio vida. Podemos ver a Lázaro y luego también a nosotros, ¿verdad? Una vez que son todo. Entonces, podemos ver que él tenía la fe, pero también hizo obra. Entonces, quiero que entendamos. Si no crees, dice ahí, crees por mis obras. Creo que está en el Juan parece, no me acuerdo. Pero ahí deja por ahí. Vosotros veis, dice, pues, dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces quiero que entendamos, Jesús les dijo, si no creéis por lo que te digo, pues creed por lo que has visto que yo he hecho. Eso es lo que estaba manifestando. O sea, si no es de una cosa, es de otra, pero no hay una justificación para que el ser humano no cree en el Señor. No cree en el Señor. Desde el momento que nosotros amanecemos, es de estar dándole gracias, porque dice la misma palabra, todo lo que respira, alabe al Señor. Asimismo también dice la ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Usted puede ver, ella era de ese lugar. Ella pudo haber llamado a las autoridades porque llegaron a buscarlos ahí y verlos denunciados, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo ahí? Hizo una obra, y por esa obra podemos ver que esa mujer, yo me gozo en el Señor, porque esa mujer no pidió solo por ella, pidió por ella, por el papá, por la mamá, por los hermanos, por los hijos, por los tíos, por los primos. Esa mujer salvó toda su familia. Esa mujer sí supo negociar. Generalmente nosotros nos vamos en la parte egoísta y buscamos toda la familia, me refiero el núcleo, la esposa, los hijos, y de ahí para allá que se salve quien pueda. No, esa mujer tenía amor y se fue por todo. Entonces debemos de empezar nosotros a tener amor también para con los demás. Asimismo también dice la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso fue lo único que hizo, enviarlos por otro camino, y se ganó tanto la salvación como también tuvo que haberse ganado la salvación de la vida eterna. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es necesario que se mire la mano de la vida del Señor en nuestra vida. O sea, que se mire esa luz. Digámosle al Señor ahí. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que crezca en nosotros esa fe, ese amor, esas obras, Señor, esa misericordia, ese perdón, Señor. Enséñanos a ser cada día diferente, enséñanos a ser cada día luz. Quita esa tiniebla, quita esa oscuridad y pon esa luz de su Hijo amado, la luz de Jesús en nuestra vida. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre, y gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos guardas todos los días, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por el día de mañana, hasta la eternidad. Que seamos bendecidos en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén.